Un escalador de 45 años de West Bengal, India, ha muerto cerca de la cumbre del monte Everest. Durante el descenso comenzó a mostrar signos de agotamiento extremo y enfermedad de altura. Al final, los fantasmas rehusaron seguir descendiendo. Era el 14 de mayo, 2025, y dos hombres se estaban preparando para lo que debería haber sido el logro más grande de sus vidas. Uno se estaba preparando para meterse en una tienda en el campamento 4. El otro estaba comenzando su ascenso a través de la oscuridad hacia la cumbre del Everest. Dentro de 24 horas, uno de estos hombres se convertiría en un misterio médico. Y el otro tomaría una decisión tan impactante que incluso los montañeros más duros no podían creerlo. Hoy estoy cubriendo las muertes en el Everest de 2025 que no deberían haber ocurrido. Muertes tan psicológicamente perturbadoras que desafían todo lo que creemos saber sobre el instinto de supervivencia humano. Bienvenido al Extremo Extremo. Alrededor de las 8 p.m., el 14 de mayo de 2025, los campistas en el campamento 4 del Everest observaron cómo varias lámparas de cabeza se balanceaban a la vista mientras caminaban directamente hacia su recinto, acercándose más a las tiendas de campaña naranjas. Esto no era gran cosa. A 26,000 pies, este grupo de tiendas de campaña naranjas es la última parada antes de la cumbre. También está profundamente dentro de lo que los escaladores llaman la zona de la muerte. Una de esas luces pertenecía a Philip Santiago, un escalador filipino de 45 años. Philip no era simplemente otro aventurero adinerado. Soy tu trabajador regular de cuello azul y me identifico con la lucha diaria del hombre promedio para poner comida en la mesa. Somos los desfavorecidos. Antes de la expedición, él había publicado en Facebook que eran los desfavorecidos. Como ingeniero, había ahorrado durante años para este momento, pero esto no era solo por gloria personal. Santiago había hecho lo que él llamaba un pacto con Dios para darle un significado más profundo a esta práctica de pasión. Estaba escalando por los niños con cáncer y las comunidades sin agua potable. Escalar el monte Everest es muy poco comparado con las batallas que estos pequeños guerreros enfrentan todos los días, había dicho. Probablemente se había preparado por meses o hasta años para este instante. La mayoría de los escaladores del Everest lo hacen. Y ahora estaba a solo 8 o 9 horas de la cima del mundo. Debería haber estado feliz, debería haber estado emocionado. Su viaje a la cima del mundo estaba casi completo. Pero algo estaba mal. Los compañeros de Philip notaron que sus hombros se caían. Sus palabras salían en ráfagas desgarradas de una sola palabra y estaba visiblemente agotado. En lugar de la emoción que esperarías de alguien a punto de intentar la cumbre, Santiago parecía derrotado. Se desenganchó de la línea fija, se arrastró hasta la carpa naranja más cercana y dijo a sus colegas lo que serían sus últimas palabras. «Descansaré ahora», o algo así. Ahora, estas palabras simples y normales son algo que todo escalador agotado ha dicho. Pero sus palabras cobrarían un sentido inquietante por la mañana. Mira, aquí está lo que necesitas entender sobre el campamento 4 en el Everest. Algunos escaladores bromean diciendo que es el único campamento en la Tierra donde te despiertas más enfermo de lo que te acostaste, pero no es realmente una broma. Parece seguro, quiero decir, míralo, solo es un área plana cubierta de tiendas de campaña, pero es una trampa, un estacionamiento en una de las regiones más peligrosas de la Tierra, donde los escaladores se convencen de que están descansando cuando en realidad están corriendo contra el tiempo. A 26,000 pies, tu cuerpo se está muriendo. Aún en total reposo, tu cerebro necesita desesperadamente oxígeno. Tus pulmones se están llenando lentamente de líquido, molécula por molécula. Tu corazón está trabajando el triple solo para mantenerte vivo. La mayoría de los equipos salen del campamento 4 cerca de la medianoche para alcanzar la cumbre por la mañana y descender antes de que los vientos de la tarde se intensifiquen. Ese también era el plan de Philip. Mientras el equipo se acomodaba, su compañero de tienda organizaba el equipo para el ascenso a la cumbre a medianoche. Le echó un vistazo con la cremallera hasta el mentón, los ojos cerrados, respirando fuerte pero constante. Todo parecía normal, quizás pensó que era cansancio habitual. Las horas pasaban, las 9 p.m., las 10 p.m., las 11 p.m. Cuando llegó la medianoche y las alarmas comenzaron a sonar en todo el campamento 4, el compañero de tienda de Santiago intentó despertarlo, pero había un pequeño problema. Breve desviación en este caótico tren. Si quieres más historias crudas y sin cortes que no podemos mostrar aquí, ven y únete a la comunidad Extreme en Patreon. Nos vemos en el verdadero Extreme Edge. No obtuvo ninguna respuesta.
Preocupado, lo sacudió con más fuerza, creyendo que Santiago solo dormía profundamente. Aún así, nada. Fue entonces cuando se dio cuenta. Philip no tenía pulso. Su piel ya se enfriaba. Dio la alarma rápido, pero ya era muy tarde. En el tiempo que les había llevado a otros escaladores derretir nieve para su ascenso a la cumbre, Philip había muerto en silencio, sin un sonido, sin luchar. La causa oficial de la muerte, que provino del Departamento de Turismo el 15 de mayo, era desconocida. Se sospechaba agotamiento o enfermedad de altura. Pero los médicos que entienden la medicina de alta altitud saben que hay dos asesinos silenciosos a 26.000 pies. El primero es el edema pulmonar de alta altitud. Tus pulmones se llenan de líquido y esencialmente te ahogas en tu propio cuerpo. El segundo es un paro cardíaco repentino por sobreexerción. Cualquiera de los dos puede matar a una persona saludable en menos de una hora. Santiago había escalado rutas exigentes del Everest esa tarde que empujan a los escaladores más fuertes al límite. Había llegado al campamento 4 visiblemente agotado. Probablemente se acostó con fluido microscópico ya acumulándose en sus pulmones cuando cerró los ojos para descansar. El ahogamiento se completó por sí mismo. Si hubiera retrocedido en el momento en que se instaló esa profunda fatiga, probablemente casi con seguridad habría sobrevivido. Creo que lo que hace esta muerte tan inquietante para mí es que una rápida comprobación del oxígeno en sangre y un descenso inmediato, que es lo habitual en muchas cumbres de 26.000 pies, casi con seguridad lo habrían salvado. Pero en el Everest no hay una regla del parque que obligue a los equipos a detenerse, y ningún guardabosques verifica los signos vitales en el campamento 4. En la zona de la muerte, acostarse es como lanzar una moneda al aire, y Philip sacó el lado equivocado. Pero por dolorosa que fuera la muerte de Philip, lo que sucedió en nuestra próxima historia desafía todo lo que entendemos sobre el instinto de supervivencia humano. Para entender por qué esta muerte es tan increíble, necesitas saber un par de cosas. Primero, el paso de Hillary. Imagina una pared de 40 pies de roca y hielo. Ahora colócala a 28.700 pies, tan alta que los aviones comerciales vuelan por debajo de ti. El oxígeno es tan escaso que tu cuerpo se está muriendo con cada respiración. Un movimiento en falso y caes 10.000 pies montaña abajo. El paso de Hillary es el último obstáculo importante antes de la cumbre del Everest. No es un sitio para descansar ni para tomar decisiones. Es un lugar donde te mueves rápido o mueres, aunque no hay garantías. Lo que ocurrió en el paso de Hillary el 15 de mayo de 2025 va en contra de todos los instintos de supervivencia que poseen los humanos. Retrocedamos 19 horas, cuando todo parecía normal. Esta es la historia de Sabrata Ghosh. Sabrata Ghosh había soñado con el Everest por años. El hombre de 45 años de Ranagat, Bengal, lo había hecho todo bien. Había entrenado su cuerpo. Había ahorrado su dinero, había contratado a una empresa de buena reputación, Snowy Horizon Treks, y le habían asignado un guía Sherpa experimentado llamado Pal Shan Tamang. La noche del 14 de mayo, ambos hombres se alistaron para escalar hasta la cima. Este es el momento por el que vive cada escalador del Everest, el ascenso final a la cima del mundo. Pero Ghosh tomó una decisión que desencadenaría en tragedia. Quería empezar a las 10 de la noche. Ahora, eso puede no parecer un gran problema, pero en el Everest, el tiempo lo es todo. La mayoría de los escaladores inician su ascenso a la cumbre entre la medianoche y las 2 antes meridiano. ¿Por qué? Porque necesitas llegar a la cumbre a última hora de la mañana y bajar antes de que el clima de la tarde se vuelva mortal. Empezar a las 10 p.m. implicaba que ya estaban forzando un poco su suerte con el horario. El horario los colocó cerca del frente de la cola para la cumbre, sin equipos ya más altos en la ruta. No habría una advertencia por radio sobre viento fresco o nubes. En otras palabras, estaban escalando a ciegas. Pero a Ghosh no le importaba, estaba emocionado, quizás demasiado emocionado. Desde el principio algo estaba mal. Ghosh se movía lentamente, realmente lentamente. En el haz de su lámpara de cabeza, Sherpa Tamang, su guía, podía ver a su cliente luchando con cada paso. Quiero que imagines ser Sherpa Tamang en este momento. Eres responsable de la vida de este hombre. Puedes ver que se está moviendo demasiado lentamente, pero también sabes que ha pagado decenas de miles de dólares por esta oportunidad. Ha entrenado durante años. ¿Frustra sus sueños al hacerlo cambiar de rumbo? Tamang tomó una decisión de la que luego se arrepintió. Siguió adelante. Hora tras hora ascendieron a través de la oscuridad. La temperatura era de menos 40 grados. El viento aullaba a 60 millas por hora. Cada paso requería 3 o 4 respiraciones jadeantes.
y Ghosh seguía quedándose cada vez más atrás en el horario en cualquier ascenso guiado. Un ritmo tan lento es una señal de libro de texto para abortar. Si Nepal aplicara reglas estrictas de cambio de dirección como lo hacen algunos países, Tamang podría haber señalado la ley, no solo su juicio. Y simplemente dijo que paramos aquí, pero no lo hacen. Y aquí está la cosa sobre la fiebre de la cumbre. Te hace ignorar las señales de advertencia. Ghosh probablemente había estado visualizando este momento durante años, de pie en la cima del mundo, logrando lo imposible. Esa visión puede ser más poderosa que el dolor, más poderosa que el agotamiento y más poderosa que la lógica. Tamang dijo más tarde que Ghosh estaba demasiado emocionado y no escuchaba las advertencias. Siguió empujando hacia arriba, impulsado por un sueño que estaba a punto de convertirse en una pesadilla. Con el amanecer del 15 de mayo todavía estaban escalando, todavía empujando hacia la cumbre, ya peligrosamente retrasados en el horario. Cerca de las 11 de la mañana, el clima cambió. Otro escalador en la montaña ese día, Suman Sarkar de Bardhaman, informó condiciones tan violentas que solo pudo permanecer en la cumbre durante 15 minutos. La velocidad del viento aumentaba cada hora, transformando la cima de la montaña en un gélido infierno. Pero Ghosh había llegado demasiado lejos para retroceder. En algún momento de la tarde, nadie sabe exactamente cuándo, finalmente lo logró. Se paró en la cima del Everest, 29.032 pies, el punto más alto de la Tierra. Por un instante, su sueño se volvió realidad. Lo que sucedió después es donde esta historia toma un giro que nadie podría haber predicho. El descenso comenzó normalmente. Si algo sobre tropezar desde 29.000 pies en vientos de fuerza de huracán puede llamarse normal. Ghosh estaba agotado. Estuvo en la zona de la muerte por más de 16 horas. Su oxígeno se estaba acabando. Su cuerpo estaba cerrándose. Pero él se estaba moviendo, estaba descendiendo. Iba a lograrlo. Luego llegaron al paso de Hillary. ¿Recuerdas la pared de 40 pies que mencioné? El camino de regreso es todavía más peligroso. Estás exhausto, te falta oxígeno, tienes que navegarlo hacia atrás. Un resbalón significa muerte segura. Y justo allí, en el peor lugar posible de toda la montaña, Sabrata Ghosh dejó de moverse. Se volvió hacia su Sherpa y pronunció 4 palabras que nunca deberían ser pronunciadas en la zona de la muerte. No puedo ver nada. Eso fue bastante aterrador, pero fue lo que dijo a continuación lo que hizo de esta una de las muertes más perturbadoras en la historia del Everest. Porque Ghosh no solo dijo que no podía ver, hizo una declaración que contradecía el instinto de supervivencia humano. Dijo, no me moveré. Necesito que entiendas lo loco que es esto. Cuando estás en peligro, tu cuerpo se inunda de adrenalina, tus músculos se preparan para luchar o huir. Cada célula de tu cuerpo te grita que te muevas, que sobrevivas, que llegues a un lugar seguro. Pero existe una tercera respuesta al estrés que solemos ignorar: congelarse. Es lo que sucede cuando tu cerebro decide que la amenaza es tan abrumadora que ni luchar ni huir funcionará. Tu cuerpo simplemente se apaga. Aún así, incluso sabiendo esto, lo que hizo Ghosh a continuación desafía toda explicación, porque a 28.700 pies, en vientos aullantes y nieve soplando, él no solo se congeló, decidió no moverse. Ahora Polshen Tamang reconoció inmediatamente lo que estaba sucediendo. La ceguera repentina, el comportamiento irracional y el cese completo de la toma de decisiones normales apuntaban a una cosa. Estos eran signos clásicos de enfermedad grave por altitud. El cerebro deja de funcionar adecuadamente cuando no recibe suficiente oxígeno. Podrías alucinar, podrías perder la visión. Podrías tomar decisiones sin sentido. Pero esto es lo que hace que el caso de Ghosh sea tan perturbador. No se derrumbó, no se desmayó. Decidió conscientemente dejar de intentarlo. Literalmente se sentó en un lugar llamado la zona de la muerte y se rindió. Lo que siguió fueron 8 horas de infierno que desafían la comprensión. Primero, Tamang intentó razonar con él. Solo imagínalo si puedes, 2 hombres gritándose el uno al otro sobre vientos aullantes. Uno suplicándole al otro que salve su propia vida. Tienes que moverte. No lo haré, morirás. No me moveré. Tamang suplicó por horas. Probablemente mencionó todo lo que se le ocurrió. La familia de Ghosh en Bengala, su logro de alcanzar la cumbre, el hecho de que la seguridad estaba a solo unas horas de distancia, pero Ghosh no se movería.
Así que Tamang hizo algo que muestra la increíble dedicación de los guías Sherpa, decidió arrastrar físicamente a su cliente montaña abajo. Durante 4 agonizantes horas en la oscuridad, en la zona de la muerte, Tamang arrastró, empujó y cargó a Ghosh por el escalón de Hillary. Cada movimiento era agonía. Cada pie de progreso requería un esfuerzo sobrehumano, y después de 4 horas de esta tortura, solo habían avanzado 300 pies. Eso es aproximadamente la longitud de un campo de fútbol y había tomado tanto tiempo. Intento imaginar el desgaste físico que esto le causó a Tamang. A nivel del mar, llevar a otra persona 300 pies sería agotador. A 28,000 pies, donde solo hay 1/3 del oxígeno que tu cuerpo necesita, es casi imposible. Por lo tanto, no es sorprendente que después de esas 4 horas, Tamang se desplomó junto a Ghosh. Ambos hombres se sentaron allí en la nieve por encima de las nubes en la zona de la muerte, y Tamang enfrentó una realización que lo perseguiría para siempre. Se le agotaba el oxígeno. La brutal realidad del Everest es que llevas una cantidad limitada de oxígeno. Si usas demasiado, mueres. Si se te acaba, mueres. Si lo compartes con alguien, los dos mueren. Tamang había estado en la zona de la muerte por casi 16 horas. Pasó 8 horas intentando salvar a un hombre que no se salvaría a sí mismo. Su propio cuerpo estaba fallando. La congelación estaba comenzando. Su cerebro comenzaba a fallar debido a la falta de oxígeno. Y aún así se quedó con Ghosh todo el tiempo que pudo. Pero a medida que sus suministros de oxígeno se agotaban a nada, Tamang se enfrentó al tipo de decisión para la que ningún entrenamiento te prepara. En situaciones de supervivencia, las personas han hecho cosas increíbles. Se han cortado sus propios brazos para escapar, han bebido sus propios desechos para sobrevivir, han comido cosas que ni siquiera puedo mencionar aquí, pero dejar atrás a alguien de quien eres responsable. ¿Alguien que todavía está vivo, todavía respirando, todavía sentado allí en la nieve? Esa es una decisión de supervivencia distinta. Al final, Tamang eligió la vida. Dejó a Subrata Ghosh sentado en la nieve cerca del paso de Hillary y comenzó su propio descenso desesperado, solo en la oscuridad, sin oxígeno suplementario. Lo que sucedió a continuación muestra cuán cerca estuvo Tamang de unirse a Ghosh en la montaña. Al descender, el cerebro de Tamang, falto de oxígeno, empezó a fallar. Comenzó a alucinar, viendo cosas que no estaban allí, escuchando voces en el viento. En un momento no podía recordar dónde estaba o qué estaba haciendo. Imagina intentar navegar uno de los descensos más peligrosos del mundo mientras tu cerebro te juega trucos. Cada paso podría hacerte caer miles de pies. Cada decisión podría ser la última, y todo el tiempo estás moralmente cargando el peso del hombre que dejaste atrás, la promesa que no pudiste cumplir, la vida que no pudiste salvar. De alguna manera, a través de pura voluntad o suerte de montaña, Tamang lo logró. Llegó tambaleándose al campamento 4 al amanecer, después de estar en la zona de la muerte durante casi 20 horas. Sus compañeros escaladores lo encontraron con graves congelaciones, balbuceando incoherentemente, más muerto que vivo. Le tomó 2 días completos recuperarse lo suficiente para explicar lo que había sucedido allí en la oscuridad cerca del paso de Hillary. Cuando los equipos de búsqueda finalmente llegaron al paso de Hillary, encontraron a Subrata Ghosh exactamente donde Tamang lo había dejado. Todavía estaba sentado en la misma posición. Todavía llevaba todo su equipo, congelado en la posición en la que había decidido rendirse. Las 3 palabras que habían sellado su destino, "no me moveré", se habían convertido en su epitafio. Lo perturbador de esta muerte no es solo que Ghosh murió en el Everest. La gente muere en el Everest cada año. Él eligió morir. Se sentó en el lugar más peligroso de la Tierra y se negó a intentar salvarse. Ghosh había estado en la zona de la muerte por más de 16 horas cuando se sentó. Su cuerpo estaba apagándose. Su cerebro estaba fallando debido a la falta de oxígeno. Pero otros escaladores han sobrevivido más tiempo en la zona de la muerte. Otros escaladores han superado una fatiga similar. ¿Qué hacía a Ghosh diferente? ¿Por qué se rindió cuando otros siguen luchando? He leído docenas de relatos sobre el mal de altura. Y aunque afecta la toma de decisiones, normalmente no hace que las personas se rindan por completo. La mayoría de los escaladores, aún gravemente afectados, conservan algún instinto de supervivencia que los impulsa a descender. Subrata parecía haber tomado una decisión consciente de morir en esa montaña, en vez de abandonar su éxito máximo.
Es como si una vez que llegó a la cima, una parte de él decidió que eso era suficiente, que preferiría morir habiendo cumplido su sueño que vivir sabiendo que tenía que abandonarlo. Como era de esperar, la decisión de Tamang sorprendió a muchos. Un lado sostiene que un guía jamás debe abandonar a su cliente sin importar las circunstancias. El otro lado dice que hizo lo único racional, que quedarse habría significado 2 muertes en lugar de una. Pero creo que hay una tercera posibilidad de la que nadie está hablando. ¿Y si Sobrato quería que lo dejaran solo? ¿Y si ya había decidido su destino, y los intentos de Tamang por salvarlo en realidad prolongaban su sufrimiento? No lo sé. Es un pensamiento oscuro, pero podría explicar por qué una persona racional se sentaría en la zona de la muerte y se negaría a moverse, incluso ante una muerte segura. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Sin embargo, al analizarlo con calma, la muerte de Ghosh no fue solo una mala decisión. Fue una cascada de elecciones prevenibles. Cualquier escalador experimentado que estuviera observando habría estado gritando: da la vuelta, en varios puntos, pero sin reglas impuestas y con la fiebre de cumbre nublando el juicio, la tragedia continuó. Personalmente creo que el coraje que mostró Paul Shen Tamang, primero al intentar salvar a Ghosh durante 8 horas y luego al tomar la decisión más difícil de su vida, fue notable, aunque hace que la tragedia sea aún más desgarradora. Me recuerda que incluso en las peores situaciones, las personas pueden mostrar una fuerza increíble. Tamang podría haberse ido en cuanto Ghosh se sentó. Podrías haberse ahorrado horas de agonía y riesgo, pero se quedó. Lo intentó. Dio todo lo que tenía. Hasta que dio todo lo que tenía. ¿Qué harías si alguien de quien eres responsable simplemente se rindiera? Si se sentaran en un lugar mortal y se negaran a moverse, ¿cuánto tiempo intentarías salvarlos? ¿Cuánto arriesgarías? Esa es la verdadera historia aquí. No solo que un hombre se rindió en la zona de la muerte, sino que otro hombre se negó a rendirse con él hasta que absolutamente tuvo que hacerlo. Gracias por ver y nos vemos en la próxima. Mantente audaz y vive valiente.